Hola, buen día. Mi nombre es Augusto Alcocer Pinzón y hoy voy a hablar sobre la estrategia POE, que es una estrategia para la aplicación de experimentos. El contenido de la presentación es el siguiente. Estrategia POE, ahí vamos a hablar sobre sus características, el desarrollo, que es lo que hace tanto el docente como el alumno durante cada una de las fases, y un modelo para su implementación en las aulas. Damos inicio. La estrategia POE. ¿Qué significa POE? POE es la inicial de cada una de las siguientes palabras. Predecir, observar y explicar. Prácticamente es lo que el alumno va a hacer, va a predecir. Aquí lo importante que debemos de tener en cuenta es que no predice con base en ocurrencias, es decir, no es lo que se le venga a la cabeza o un momento de ingenio o creatividad del alumno o un invento, sino que con base en ciertos datos que él tiene, obviamente previo, él debe haber tenido algún conocimiento o el docente debió haber proporcionado un conocimiento y con base en esos datos él debe predecir. Posteriormente viene la segunda fase, que es la de observación. En esta fase lo que hace el alumno es observar el experimento, qué es lo que hace el docente, cuáles son los procesos del experimento y cómo concluye, cuál es el resultado final. Y la última fase es la de explicar. En esta fase, el alumno comprueba su hipótesis, una hipótesis que planteó en la primera fase de predecir, la comprueba y da una explicación, o sea, es decir, si lo que ocurrió o lo que él pensaba que ocurrió, así fue, y por qué fue ese resultado. ¿Ok? ¿Para qué se utiliza? Se utiliza para saber qué aprendieron los alumnos sobre un tema. Ya dijimos que previo a este experimento, el alumno debió haber adquirido un conocimiento. Entonces ponemos a prueba su conocimiento. Y otra utilidad de la estrategia es desarrollar habilidades científicas. La primera de ellas es plantear hipótesis, que eso es lo que ocurre en la etapa de predecir. El alumno también aprende a observar y experimentar, y esto ocurre en la fase de observar. Y por último, el alumno aprende a explicar, a argumentar, y esta explicación deriva del conocimiento que él ya tiene y de lo que él observó. Entonces, él aplica el conocimiento que tiene para intentar explicar lo que ocurrió y por eso él argumenta. Es decir, no es solo decir qué fue lo que observó, sino a qué se debió que ocurrió ese fenómeno observado. Dialogar también ocurre en la fase de explicar y debatir. Aquí en esta fase normalmente el alumno lo que hace es intercambiar ideas con sus pares, debate
para poder dar una explicación hacia sus otros compañeros de la clase. Continuamos. Desarrollo. Aquí vamos a hablar sobre el desarrollo de cada una de las fases. La primera fase, la de predecir. ¿Qué es lo que hace el docente? ¿Qué es lo que hace el alumno? En la primera fase, el docente describe. ¿Qué es lo que describe? Describe los materiales, el experimento, o sea, qué es lo que va a hacer. Y el alumno escucha, obviamente, qué es lo que dice el docente y también observa. Observa sus materiales y los gestos que hará el docente para intentar explicar el experimento sin hacerlo. ¿Ok? Entonces, en esta fase de predecir, el docente describe y el alumno escucha y observa. También en esta misma fase, el docente, una vez que ya ha descrito, el docente plantea la pregunta: ¿qué creen que pase cuando haga esto? Entonces ahí despierta el interés del alumno y pretende que el alumno se plantee una hipótesis. Repetimos, no es que el alumno vaya a imaginar, como por arte de magia, qué es lo que va a ocurrir. Se pretende que el alumno, con base en ciertos datos, en cierta experiencia previa, él plantee una hipótesis. También lo que hace una vez que él predice con base en experiencia y conocimiento, se pretende que el alumno escriba qué es lo que pase, sin decirle a sus otros compañeros. Es decir, cada uno de los alumnos se pretende que trabaje de manera independiente, planteando su propia hipótesis. Esto lo hará de manera escrita u oral. Aquí en la oralidad, obviamente los alumnos de preescolar, obviamente puede ser que el docente registre en el pizarrón. La idea es que escriban, pero sabemos que algunos alumnos no podrán hacerlo, aunque nos queda claro que en el preescolar puede ser que ellos dibujen ideas. Eso ya dependerá del docente. Pero lo importante es que se registre la hipótesis que los alumnos se plantean. La siguiente fase es la de observar. En la etapa de observar, ¿qué hace el docente y qué hace el alumno? El docente obviamente realiza el experimento y el alumno observa. ¿Qué es lo que hace? Obviamente que el docente obviamente también tendrá que estar describiendo lo que hace para que el alumno igual escuche. Pero también puede ser que en esta fase el docente acompañe a los alumnos. ¿Okay? Es decir, que el alumno tenga la experiencia con los materiales que el docente quiera que se haga el experimento. Que igual la experiencia a veces no necesariamente tiene que ser un experimento de química, sino que la experiencia inclusive puede ser una experiencia de observación, ¿no? O sea, la siguiente fase es explicar. Y esta es la última fase que hace el docente y que hace el alumno en esta fase de explicar. El docente plantea la pregunta nuevamente, o sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que observaron? Y el alumno tiene que volver a usar su conocimiento, los datos que tiene, su experiencia,
para responder a la pregunta planteada por el docente. Obviamente también con base en lo que observó en el experimento que ocurrió y tratar de explicar a qué se debió que ocurrió ese fenómeno. El alumno registra sus respuestas a las preguntas que planteó el docente. Posteriormente, una vez que ya se llevó a cabo la fase anterior, el docente organiza una conciliación de ideas. Es decir, aquí lo que se quiere es que los alumnos, una vez que ya tienen un planteamiento de las respuestas, los alumnos se agrupen para llegar a un acuerdo sobre lo que pasó, pero aquí ya es una idea no solo de una persona, sino de equipos de personas. Y aquí esta es una habilidad científica igual que tiene que desarrollarse en los alumnos. Posteriormente hay una etapa dentro de la fase de explicación en la que una vez que ya conciliaron, los alumnos explican lo que concluyeron en equipos y el docente obviamente dirige esa explicación, da los turnos y motiva a los alumnos. Y para concluir esta etapa, el docente explica qué es lo que debieron haber observado y da una explicación de lo que ocurrió y a qué se debió que haya ocurrido ese fenómeno. Y aquí concluimos cada una de las 3 etapas de la estrategia POE, que significa predecir, observar y explicar. Continuamos con el modelo para implementar la estrategia. En este momento, lo que vamos a hablar es de los momentos didácticos y de la estrategia POE. Los momentos didácticos ya sabemos que se dividen en 3. El inicio, el desarrollo y cierre. En el inicio tratamos de activar a los niños, en este caso, ¿no? De también traer algunas ideas previas sobre el tema que se vaya a desarrollar. En el desarrollo ya le aportamos el conocimiento o hacemos la actividad principal y en el cierre retroalimentamos sobre lo que hicimos hoy y sobre lo que pudimos haber aprendido hoy. La estrategia POE sabemos igual que se desarrolla en 3 fases. Predecir, observar y explicar. ¿En qué momento didáctico ocurre esto? Ocurre las 3 fases en la etapa en el momento didáctico del desarrollo. ¿Ok? Porque aquí ya dijimos que aquí es la parte nodal de la actividad de aprendizaje. Continuamos. El modelo de diseño. Partimos de la pregunta ¿para qué se utiliza? Sabemos que se utiliza para saber qué aprendió en el tema y desarrollar habilidades científicas. Los momentos didácticos, que como ya dijimos, son 3, inicio, desarrollo y cierre. Y presentamos el primer modelo que habla de una sesión 1, que es donde se entrega
el conocimiento al niño a través de una situación de aprendizaje. Y eso se relaciona porque la estrategia realmente solo sirve o se utiliza para saber que aprendieron y desarrollar habilidades científicas. Entonces, ¿cómo los niños van a saber que aprendieron? Obviamente tiene que haber un conocimiento previo y ese conocimiento se va a favorecer a través de una situación de aprendizaje. Entonces, la estrategia POE prácticamente se da en un segundo momento o en una... no quiero hablar de sesión, prefiero hablar de un segundo momento. En este caso, se dice que en una sesión o en la sesión 1, porque esto puede ser, no necesariamente tiene que ser una sesión 1, sino que puede ser 1 o 2, pero aquí para el modelo vamos a hablar de una sesión 1, que es donde se genera o se le entrega la información o el conocimiento a los alumnos. Y hablamos de una sesión 2, que es donde los alumnos ya tienen el conocimiento, entonces lo vamos a poner a prueba, que esto se relaciona con el uso que se le da a la estrategia POE. Y entonces en esta sesión 2 se realiza el experimento. Obviamente, como esto se basa en una segunda sesión, aquí sí, aunque ya dijimos que el experimento se desarrolla acá, pero aquí no vamos a desarrollar el experimento, o sea, sí lo vamos a desarrollar en el desarrollo, pero si los alumnos vienen de una sesión anterior, sería recomendable que haya una retroalimentación, la que puede ocurrir en el inicio, es decir, hay ciertas ideas, obviamente sin darle las respuestas, simplemente plantear preguntas para que ellos vayan recordando sobre los datos o la información que recibieron en una sesión previa. Entonces, la retroalimentación ocurriría en el inicio, como ideas previas, y una vez que tengamos la retroalimentación, retomamos el experimento para que se desarrolle en el momento didáctico correspondiente, que es el de desarrollo. ¿Ok? Entonces, este es un modelo 1 donde el experimento, para llegar al experimento, dividimos en 2 sesiones. Una de ellas es donde se da el conocimiento y en la segunda sesión el experimento. No obstante, se plantea otro modelo. ¿Ok? En el modelo 2, si es que tenemos tiempo suficiente en una sesión, podemos entregar el conocimiento en una situación de aprendizaje y posteriormente ponemos a prueba lo que aprendieron mediante un experimento. Y esto puede ocurrir en una misma sesión y retomamos en una fase de desarrollo. ¿Ok? Aquí obviamente no hay un momento de retroalimentación porque todo se da en una sola sesión. Este es el segundo modelo. Y se plantea un tercer modelo donde en una sesión se dé el experimento y la pregunta es ¿en qué momento se dio el conocimiento? No olvidemos que la estrategia POE también sirve para desarrollar habilidades científicas. En ese sentido, aquí caemos en el supuesto donde en semanas previas o en sesiones previas que no son continuas, el alumno ya tiene cierto conocimiento, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de materiales, puede ser que hace una semana estuvimos, no solo se le dio el conocimiento sobre los materiales, y también se hizo experimento, y al docente puede decidir en la siguiente semana o a las 2 semanas
decir, hoy voy a hacer un experimento, pero lo que me interesa de este experimento es desarrollar habilidades científicas. No voy a poner solo a prueba el conocimiento, sino que él desarrolle habilidades científicas, las que ya sabemos, que son plantear hipótesis, eh, observar y explicar, argumentar. Y para ello, yo solo voy a usar el experimento para desarrollar esas habilidades. En ese sentido, se plantea este tercer modelo. Y este tercer modelo, no, como podemos observar, y debido a lo que ya expliqué, no hay una sesión o un primer momento de conocimiento, sino que es solo el experimento. No obstante, casi con la misma idea del primer modelo, tiene que haber una retroalimentación, la que se va a dar, obviamente, en el momento didáctico de inicio. Se da una retroalimentación, se plantean preguntas para que el niño vaya, o el alumno vaya trayendo los datos que va a ocupar para poder explicar el experimento, el resultado, y después de la retroalimentación nos vamos al desarrollo del experimento en el mismo momento didáctico. Hasta aquí concluimos estos tres modelos y aquí concluye la presentación de la estrategia POE. Espero que les ayude. Hasta luego.